Listo. Entonces, agradeciendo su gentil atención, por supuesto, desde luego, y haciendo con ello una pequeña observación respecto de lo que vimos la sesión anterior. Habíamos hablado como último tema la puesta en marcha. Consecuentemente de la puesta en marcha, tenemos nosotros que guardar mucho cuidado con la regla RSM, que como les decía anteriormente, nos ayudaba a hacer las distintas maniobras en la conducción. En este caso, hablando de la puesta en marcha, ¿sí?, de nuestro vehículo, nosotros habíamos hablado y detallado lo que internamente pasaba dentro de nuestro vehículo, ¿no? Que a nosotros solamente nos bastaba poner la llave de contacto, girar en sentido de las manecillas del reloj y, por supuesto, echar a andar el mismo, ¿no? O girar el volante, como también se conoce en ese proceso. Dicho de otra manera, precisamente es, o suponía, la mezcla de la admisión de carburante en los cilindros, sí, una chispa en las bujías, que esto consigo generaba o lograba las primeras igniciones en la mezcla y justamente generaba los primeros giros del motor. Eso es lo que en síntesis es la puesta en marcha del vehículo, ¿no? Justamente los giros iniciales se lograban gracias a ¿qué? A lo que habíamos dicho nosotros, la posición de arranque, y que tiene igual relación con el motor de arranque, que es un motor de tipo eléctrico. Dado esta pequeña ampliación justamente, nosotros tenemos que recordar y reconocer que una buena maniobra, un buen cuidado sobre todo, justamente revisar o estar atentos a lo que podría suceder con el componente interno de nuestro vehículo, podría evitar que nosotros suframos algún tipo de avería, que puede ser sobre todo de orden serio, y lo que es más, ¿no?, costoso para nuestro bolsillo, justamente guardar mucho cuidado en lo que realizamos esta maniobra. ¿Por qué? Porque está formado por imanes que justamente se valen de la energía de la batería para encender el combustible, ¿no? Por lo tanto, el motor de arranque, dada la historia también que en algún momento nos han enseñado, es algo que no es propio justamente de los vehículos modernos, ¿no? Que ya había una tecnología precursora de esta. En conclusión, nosotros, para finalizar con esta introducción de la puesta en marcha, un repaso de la sesión anterior, tenemos que decir que es un proceso que lo autodiagnostica el vehículo, es un proceso de arranque, regulación, equilibrado de los equipos y sistemas de modo planificado, es una secuencia, se autoverifica, como les decía, las fases de diseño y montaje, que justamente su fabricante lo realizó, y una vez testeado aquello, ejecutado correctamente, el vehículo sale a la venta, ¿no? Es justamente como todo en todo proceso, hay una fase o fases que justamente se tienen que cumplir. Nosotros en ese sentido, una vez superado este tema de la puesta en marcha del motor, que como les decía, para evitar los daños o consecuencias, ¿usted qué tiene que realizar? La puesta en marcha del motor es un momento clave en el cual usted tiene que hacerlo de forma adecuada para no perjudicar la salud mecánica del vehículo. Antes de poner en marcha el motor, usted tiene que comprobar, por ejemplo, lo que les había pedido yo en la tarea anterior, la lista de control. Verificar que el freno de estacionamiento, freno de mano esté accionado, que la palanca de cambio se encuentre en un punto muerto o neutro, que una vez verificados estos dos puntos, podemos ya girar la llave de contacto y esperar a lo que suceda, ¿no? Que se autochequee nuestro sistema. Y justamente esto es lo que tenemos que realizar de manera adecuada para que en el futuro haya precisamente una mayor vida útil de su máquina, que es el vehículo. Por lo tanto, justamente hay que tener mucho cuidado en comprobar lo que habíamos hablado, el tablero de instrumentos, los cuadros de instrumentos, interpretar el diagnóstico que el mismo nos da como un mensaje, como un lenguaje, como una forma de comunicarse con nosotros,
Usted como conductor tiene que verificar el buen funcionamiento del motor, tiene que percatarse si el aceite está presionando bien a través del pictograma que tiene en el tablero, tiene que verificar la temperatura del agua, tiene que verificar la carga eléctrica, por decir, entre los principales aspectos, ¿no? Eso como factores fundamentales importantes. Sí, habíamos hablado también de la comprobación que tienen que hacerse previa a esta maniobra y por supuesto al tema que nos atañe en esta ocasión. La regla RSM va a ser de muchísima utilidad para un sinfín de maniobras. Como les decía en la parte introductoria, las maniobras básicas que se realizan con el cuidado de la regla RSM, que ya voy a pasar a explicarles, era precisamente la incorporación a la circulación, es justamente un desplazamiento lateral, lo que hacemos como cambio de dirección, cambio de sentido, adelantamiento y por supuesto la parada y el estacionamiento. Todas ellas tienen que ser justamente dadas únicamente después de que usted cumpla la regla RS. ¿Qué es la regla RS? Probablemente sea un concepto nuevo, pero es tan sencillo y tan llevado de la mano para nuestra forma de conducir. Primero, la letra R, que significa que usted tiene que revisar o mirar el retrovisor, cuantas veces sea o fuera necesario. Yo les había indicado en alguna sesión que lo mejor para un conductor profesional era tener la práctica habitual de ir chequeando a través del retrovisor cuál es el entorno que les rodea, ¿no? Justamente tenemos a partir de aquello el paso 2, que es la señalización. ¿Cómo señalizamos? ¿Cómo señalizamos? Precisamente utilizando las luces indicadoras de dirección o luces direccionales o luces intermitentes, como quisiéramos llamarlo, o en su defecto, si no funciona nuestro sistema eléctrico, hacer a través de las señales manuales mediante el brazo izquierdo del conductor exclusivamente. Es importante esto porque, bueno, ustedes ya tuvieron el módulo de educación vial conmigo, afortunadamente, en el cual nosotros habíamos hablado de que el conductor seguro, el conductor a la defensiva, se caracterizaba por ser predecible para los demás, es decir, no ser sorpresivo. Si usted va a hacer todas las maniobras que anteriormente les manifestaba, lo recomendable es que usted haga con anticipación la señalización. ¿Por qué? Porque con ello no va a generar incertidumbre, ni tampoco va a sorprender a quienes están compartiendo la vía con usted, que en este caso son justamente los peatones y otros conductores. Y finalmente, después de revisadas estas condiciones, finalmente usted va a hacer la maniobra, ¿no? Tras hacer todo lo anterior, verificando justamente las condiciones que tiene que guardar en este sentido. Justamente, no tenemos que olvidar que esta es una secuencia de pasos a través del cual usted justamente tiene que realizar desde que la maniobra sea más sencilla hasta la que de pronto represente mayor riesgo, ¿sí? Pero para ello sí hay unas reglas, no son complicadas de memorizar, de aprenderla, de sintonizar con ellas, que van justamente a lograr una conducción o circulación más segura. Es decir, la letra R, que es retrovisor o revisión, guarda mucha relación con la observación. La letra S, que es señalización, tiene mucha relación con lo que es el advertir a los demás. Y finalmente, la letra M, maniobra, guarda mucha relación con la ejecución de la misma. ¿Esto qué significa? Usted tiene que observar su entorno. Recuerde que su vehículo está equipado por una serie de elementos o dispositivos que justamente le van a permitir observar la situación antes que usted realice cualquier maniobra y que tiene y debe utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, estamos hablando de los espejos retrovisores, tanto de los laterales, izquierdo, derecho, del interior o central, por lo que antes de realizar cualquier maniobra, usted debe observar a través de los mismos cómo está la situación de su circulación, ¿sí? Justamente con el objeto de proceder a realizar cualquier maniobra,
como les dije, de la más sencilla hasta la más riesgosa, con la total seguridad. Ojo con esto. Tampoco puede usted, en razón y en aras de su procedimiento, de su maniobra, justamente llegar a obstaculizar el paso de los demás usuarios de las vías. Mucho cuidado con esto, ¿no? Tenemos también que recordar que los demás usuarios de la vía tienen igualdad de derechos en el tema de la circulación. ¿Por qué hago esta pequeña acotación? Porque una vez que usted señaliza, que es el siguiente paso, advertir la maniobra, ¿sí? En este caso, el hecho de que a veces abierta su maniobra no significa que usted tiene derecho de preferencia, ¿sí? Es decir, si usted, se me ocurre un ejemplo, está incorporándose a la circulación, es una vía de alta velocidad de circulación, usted no puede bajo ninguna circunstancia, por más señalizado que esté la maniobra, incorporarse al mismo. Tiene que esperar que las condiciones sean las adecuadas, probablemente un vehículo viene a una velocidad alta, usted no estaría garantizando prácticamente la seguridad suya y de terceros. Y eso es lo que muchos de los conductores no tienen en cuenta, ¿no? O a veces vamos circulando a la misma velocidad, pero el conductor ya como que se olvidó o quiso hacer todos los pasos en uno solo, creyó que por señalizar ya tenía el derecho de vía, no. Es muy importante también de guardar la reserva en este sentido. Advertir la maniobra se refiere a que nosotros tenemos que indicarla con la suficiente alteración o antelación, utilizando los indicadores de dirección, lo que ustedes conocen como luces direccionales. Si usted, por ejemplo, va a hacer cambio de dirección, va a estacionarse, o como les dije, en su defecto, si el sistema eléctrico no funciona, también está autorizado y avalizado a hacer la respectiva gesticulación manual. Y finalmente, cuando usted ya ha visto todo el estado de seguridad, finalmente ejecuta la maniobra. Ahora bien, hay también un equilibrio aquí. Si bien es cierto, les digo que el momento de señalizar la maniobra no nos da derecho de vía. Obviamente, el momento que usted ya considera que las condiciones son adecuadas para circular y hacer la maniobra, en ese momento no se aceptan dudas, vacilaciones, ni tampoco poner en peligro a los demás usuarios. ¿Por qué? Tiene que ser precisa, ¿sí? No tiene que obstaculizar el paso de los demás y, por supuesto, esto va a evitar que por el hecho de no impactar contra nosotros o generar un choque múltiple, ciertos conductores de vehículos tienen que cambiar la dirección o puedan que realizar frenazos bruscos. Mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, primero, observamos el entorno, ¿sí? Justamente damos seguridad a los demás usuarios. Segundo, advertimos la maniobra con los indicadores de dirección. Esto no nos da derecho de vía, salvo que tengamos las condiciones adecuadas. Y finalmente, cuando usted decida hacer la maniobra, tiene que ser rápida, precisa, sin dubitaciones y, por supuesto, sin poner en riesgo a los demás usuarios y sin lograr que ellos en algún momento, determinado momento, tengan que justamente hacer algún cambio de dirección, ¿no? Entonces recordemos finalmente este esquema que les muestro a continuación, que justamente hace un reforzamiento de lo que es la regla de seguridad RSM, ¿sí? Son pasos secuenciales. No podemos, como les dije, primero señalizar, luego revisamos el retrovisor, o probablemente no revisamos el retrovisor, señalizamos, salimos y después vemos qué pasa. Es un orden previamente ya definido. Tiene que realizarse tal cual nosotros lo hemos dicho. ¿Y por qué? Porque no es nuestro parecer, sino que eso es lo que indica la normativa. En este caso, recordar que justamente el paso 1, que indica retrovisor, nos dice que nosotros observaremos el tráfico o el tránsito en todas sus direcciones, bien por medio de la observación directa o a través de los espejos retrovisores, para de esa manera asegurarnos que vamos a realizar la maniobra sin poner en peligro a otros usuarios de la vía. Concluido el paso 1.
Paso 2, lo que es la señal. A través de la señal, nosotros vamos a advertir, ¿sí?, a los demás usuarios que nuestra intención es la de realizar una maniobra, cualquiera que ésta sea, ¿no? Lo que les dije anteriormente. Se incorporan a la circulación, hay un desplazamiento lateral, hay un cambio de dirección, hay un cambio de sentido, va a ser un adelantamiento o, por su defecto, va a hacer una parada o se va a estacionar, ¿sí? Justamente lo hacemos con forma clara, con suficiente antelación, tampoco demasiado, ¿no? Es decir, usted está imaginariamente en el tramo de una cuadra. Al iniciar la cuadra no va a ser tampoco la señalización. Yo considero que al estar a la mitad de la cuadra ya podría hacer la señalización. Justamente, como les dije, puede ser luminosa o manual. Y finalmente usted ejecuta la maniobra. ¿Sí? ¿Cómo ejecuta? Siguiendo la normativa concreta para cada una de las maniobras que les había manifestado anteriormente, sin vacilaciones, sin dubitaciones, sin obstaculizar el paso a los demás, sin creerse con el derecho de la vía, ¿no? Y sin, sobre todo, generar reacciones sorpresivas en los otros usuarios de las vías, que podría generar probablemente, y no involucrarle a usted, sino generar un accidente entre terceros, ¿no? Que probablemente trataron de evitar, hubo frenazo brusco, encima del segundo vehículo vino un tercero, un cuarto, etcétera, o qué sé yo. A veces hay también, como hemos visto y está comprobado, que hay muchos peatones que son descuidados, van desatentos, van descomplicados, ni siquiera tienen el mínimo de de las precauciones que hay que guardar, precisamente, y eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? No olvidemos que esto ha sido visto, explicado, creo yo, de una buena manera, justamente con la finalidad de revisar cuáles son las principales maniobras. Y sigan estos procesos justamente para que cualquier maniobra que usted vaya a realizar, desde la más sencilla hacia la más compleja o riesgosa, se dijo, justamente no tenga ninguna novedad. No es mucho y vayamos a cosas que pasaron hoy en la mañana. No sé si ustedes se enteraron del accidente de tránsito que pasó el exfutbolista colombiano Freddy Rincón. Se debate entre la vida y la muerte porque su vehículo, parece que él había estado circulando, hace un cambio de dirección, probablemente no señala o señala pero obstaculiza y es justamente impactado por un bus, el cual obviamente el vehículo liviano tuvo las de perder. Así que ese es un caso evidente, caso palpable, caso claro de lo que justamente les estoy indicando, ¿no?